Ya conocen su voz. Él nos envió un mensaje por WhatsApp y bueno, Él está aquí. El Señor nos ha permitido no solamente escucharle por WhatsApp, sino ahora escucharle aquí personalmente. Pastor, bienvenido, está en su casa y bueno, el Señor nos habla a través de usted, nos enseña a través de usted. Los niños, por favor, salen a su clase. Muy buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Amén. Estoy muy contento de estar entre ustedes, es mi privilegio poder visitarles. Tienen un país maravilloso. He tenido la oportunidad de estar varias veces en Medellín, había estado varias veces, pero es mi primera vez en Bogotá. Y amamos su clima. Digo amamos porque somos varios pastores de Venezuela que estamos visitando la ciudad. Ellos están ahorita en otra iglesia, en otras iglesias. Pero una de las cosas que estamos disfrutando realmente es el clima. En Barquisimeto, de donde yo soy, estamos siempre a 28, 26 grados. Pero aquí está siempre frío, nunca hay calor. Aunque el hermano en estos días se estaba quejando, si hay calor, le digo, y nosotros los miramos y nos reímos. Hay calor. Su gastronomía es exquisita. Ya probé el ajiaco, ¿verdad? Tamal con chocolate, porque sin chocolate no es tamal. Riquísimo, de verdad. Pero vamos, sé que el propósito de nuestra reunión no es escuchar mi reporte con respecto a vuestro país, pero vamos a la palabra del Señor. Amén. Les invito por favor a que abran sus Biblias en el Salmo número 5. Acompáñame en oración para empezar. Nuestro buen Señor y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por el privilegio que tenemos de reunirnos acá en tu iglesia, Señor. De que tu pueblo oiga, Señor, la convocación que le has hecho y en este momento poder compartir tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por este espacio que permites, donde en esta escuela dominical, tanto niños, nosotros acá, escuchando tu palabra para aprender, para ser santificados, edificados, Señor. Y a través de la obediencia, la comprensión que tenemos a tu palabra, tú seas glorificado. Gracias, Padre, por el privilegio que me das a mí de predicar tu palabra o de enseñarla. Y gracias, Señor, te doy por el privilegio que me has dado de estar acá en Bogotá con mis hermanos. Gracias. Por favor, Padre, permítenos entonces meditar en tu palabra para que ella entonces haga su obra en nuestro corazón. El Espíritu Santo selle tu verdad, la atesoremos, la obedezcamos, la amemos, Señor. Ayúdanos. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Síganme con su vista, por favor, en el Salmo 5. El título dice: al músico principal sobre Neilot, Salmo de David. Y dice la Biblia: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemido. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos.
endereza delante de mí tu camino. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. El libro de los Salmos, hermanos, es un libro obviamente perteneciente a la palabra de Dios. Algunos lo han calificado como literatura sapiensal, literatura que nos ayuda en muchos aspectos de la vida. El libro de Job, Cantares, todos estos libros nos ayudan en cada aspecto. Por ejemplo, en Job nos ayuda o nos enseña el Señor a cómo sufrir bien. Si escuchó bien, en el libro de Job, por ejemplo, nos enseña el Señor cómo se puede sufrir glorificando al Señor. En el libro de Eclesiastés también sabiduría para aplicarla correctamente a cualquier área de la vida. Y en el libro de los Salmos, por ejemplo, que tenemos acá, se nos enseña a cómo orar, se nos enseña a cómo alabar al Señor. Algunas personas me preguntan sobre qué libro les puedo aconsejar a veces que les pueda ayudar en oración. Pastor, ¿qué libro me aconseja? ¿Qué autor me aconseja para que me ayude a entender mejor la oración y mejorar mis tiempos de oración privada? Por supuesto, hay muy buenos libros, hay muy buenos autores y sus enseñanzas nos instruyen mucho. Sin embargo, mis hermanos, yo quiero darle este consejo. Dios dejó un libro inspirado por el Espíritu Santo para que aprendiésemos a orar. De manera que si usted quiere mejorar en su vida privada de oración, les recomiendo a que usen y lean, se familiaricen con los salmos. Nos ayudan a cómo dirigirnos a Dios correctamente. Y no simplemente en un sentido muy elocuente, como a veces nuestras oraciones parecen ser. Son muy sinceros. Por ejemplo, en el Salmo 10, en uno de sus versículos dice: oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí para siempre? Algunos de nosotros ni pensaría orar así, porque ¿cómo le voy a decir yo al Señor que se ha olvidado de mí? Él no se olvida de nada, y nos da como de alguna manera temor de que estamos ofendiéndolo con nuestras oraciones. Sin embargo, recordemos esto: el libro de los Salmos, un libro inspirado por el mismo Espíritu Santo, precisamente dado a nosotros, a su iglesia, para que sepamos cómo dirigirnos a Dios, tiene este tipo de oraciones, como también de acciones de gracias, como también de júbilo y también de petición. Por eso, aunque no desestimamos buenos autores y buena literatura que sí nos pueden ayudar a instruir, por favor, hermanos, no descuide los salmos. Involúcrase y familiarícese con eso. Perdón si no lo dije correctamente. Ahora, en el Salmo 5 que acabamos de leer, es precisamente un salmo que es muy pertinente a la ocasión de día domingo, por cierto, el día de nuestra adoración a Dios. Y ya lo vamos a ver por qué. En primer lugar, vemos su estructura general. Está compuesto por 5 estrofas o 5 párrafos. Se lo describo de manera general. Por ejemplo, en los versículos del 1 al 3, vemos que es una presentación delante de Dios. Es una invocación y una súplica de atención a Dios. Básicamente, de lo que nosotros hoy, congregados, queremos adorar al Señor, queremos pedir la bendición del Señor, queremos rendirle un culto al Señor. Este salmo es muy apropiado porque se usaba como un canto para invocar a Dios, para suplicar la bendición de Dios. Los versículos del 4 al 8 son dos estrofas, yo las he unido, que nos presentan la confianza que tiene el salmista para hacer esta invocación y la certeza de que será atendido por Dios.
los versículos 9 al 10, se presenta una petición. Una petición. ¿Y cómo es esa petición? Es una petición de castigo. Hermano, nosotros podemos pedir a Dios que castigue a ciertas personas. Bueno, el libro de los Salmos nos enseña que sí. Bastante, por cierto. Una presentación de que Él castigue a los malos, de que el Señor juzgue a los impíos. Eso lo vamos a ver más adelante. Y por último, la última estrofa, versículos 11 y 12, nos hace un contraste entre ese castigo de los malos y se expresa una bendición que hay sobre los justos. De manera que vemos acá a dos personas en el Salmo, a dos personajes. Dios, por supuesto, que es a quien se le hace la invocación, están los justos y están los impíos. El título del Salmo también nos dice o nos da cierta referencia. Dice allí al músico principal sobre Neilot, Salmo de David. La palabra traducida como salmos, en lo que dice en el título, Salmo de David, es mismor. Significa que es un canto sagrado. Es un canto sagrado. Ahora, lo que dice allí sobre Neilot, con H, es que debe ser tocado con un instrumento de viento. En otros salmos, probablemente ya saben estos datos, hermanos, solamente estoy tratando de ubicar, o si hay alguno que no lo sepa. En otros salmos, por ejemplo, el título es Nejinot, con G, no con H como lo tenemos acá, y la instrucción para que se toque sobre un instrumento de cuerda. El que tenemos nosotros, el Salmo 5, el que estamos estudiando, es sobre un instrumento de viento como una flauta. Se debía cantar, y es un canto sagrado, un canto lento, una poesía, un canto lento para invocar al Señor en un momento. Es una súplica también, una súplica delante del Señor. Nos muestra cómo debemos venir a nuestro Dios. Ahora, hermano, ¿cuál es la ocasión del Salmo? ¿En qué momento el pueblo de Israel cantaba este Salmo? Por la estructura que vemos y por otros datos que vamos también a ver, se hacía precisamente todas las mañanas cuando los israelitas o el sacerdote en representación del pueblo venía ante Dios a ofrecerle un holocausto y rogaba su presencia delante de él. Sin perder el Salmo 5, vamos a Éxodo 29. Es un momento donde se ofrecían las ofrendas diarias. En Éxodo capítulo 29, versículos 38 al 46, dice así: esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Como ven, el sacerdote vendría cada mañana y cada tarde y haría o citaría este salmo, cantaría este salmo, ofreciendo uno de los corderos. Versículo 40. Además, con cada cordero una 10ª parte de un efa de flor de harina amasada con la 4ª parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación la 4ª parte de un hin de vino. Ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová. Observe lo que dice luego: en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios.
Entonces lo que acabamos de leer era precisamente esa prescripción que hacía Dios al sacerdote en representación de todo el pueblo, donde estaría invocando y esperando la presencia que Dios le había prometido entre ellos. Ellos vendrían al tabernáculo antes de ser construido el templo. Luego de haber sido construido el templo, ellos vendrían al lugar para ofrecer un sacrificio a Dios, el sacrificio de la mañana y el de las tardes, diariamente, y con este sacrificio, entonces, en base a ese sacrificio de ese cordero, ellos tenían garantizada la presencia de Dios entre ellos. De manera que este salmo nos ayuda muchísimo a cómo es la actitud y cuáles son los medios para presentarse delante de Dios. De hecho, el sacerdote recordaría eso. No hacer el sacrificio era precisamente violar la ley de Dios y, por supuesto, perder esa presencia especial de Dios. Ahora, el sacerdote vendría en la mañana con el cordero de la mañana más otras ofrendas que se ofrecían y comenzaba entonces su oración o empezar su momento de culto para esperar la presencia de Dios, y dice: escucha, oh Jehová, versículo 1 del Salmo 5, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Y luego dice: de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Por qué entonces él dice que iba a esperar? Porque cuando el sacrificio de la tarde, por ejemplo, se ofrecía y el fuego consumía todo el cordero, en la mañana, cuando él se levantara para ofrecer el nuevo sacrificio, él iba a esperar que también se limpiaran las cenizas, que revelaría o que les demostraría que Dios había aceptado el sacrificio. Señor, me voy a levantar de mañana, me voy a presentar como tú lo has dicho y esperaré que tú hayas hecho acepto lo que nosotros te hemos ofrecido. Ahora, no solamente por razón del sacrificio, el cordero, el animal que en ese momento se consumía como olor grato a Dios, como precisamente medio para que ellos tuvieran comunión con Dios, sino también que nos revela la actitud que tenía el ofrendante en este momento cuando se acercaba a Dios. Vean lo que dice: escucha, considera y está atento. Repite varias veces que un ruego hacia Dios. Vean la actitud, hermanos. Escucha, oh Jehová, considera, Señor, mi gemir, está atento a la voz de mi clamor. Escucha mis palabras, considera mi gemir, Señor, está atento a la voz de mi clamor. Todas estas palabras que describen muchísimo la actitud con la que venía el ofrendante hacia Dios, nos revela muchísimo, mis hermanos, la actitud con la que debemos venir diariamente, o precisamente el día domingo, el día de adoración al Señor, la actitud humilde que se debe reflejar en nuestro corazón. Señor, venimos, gemimos, escucha nuestras palabras, escucha el clamor. Estoy gimiendo porque necesitamos de ti. Eso es muy distinto cuando uno habla con actitud a veces hasta arrogante. Algo que me gusta de los bogotanos es que hablan en comparación a los venezolanos, quiere decir, su manera de hablar es muy decente, muy respetuosa. Los venezolanos, he compartido bastante con mi hermano Alejandro, el pastor Alejandro, y por ejemplo, una de las cosas que veo de ustedes o noto cuando los oigo hablar es que piden permiso y por favor para cada frase, cada oración, casi que o hablan de manera preguntando: ¿me pasarías por favor esto? Bueno, por favor, discúlpeme, se arrimaría un poquito, te voy a pasar. O sea, a nosotros, los venezolanos, realmente no hablamos así. Claro, no lo entendemos entre nosotros como grosero, porque a veces, pásame el lápiz, ya hemos hablado, pásame el lápiz, pásame tal cosa, pásame el libro. Parece como una orden, parece a veces como un poco arrogante también.
Pero eso habla un poco de nuestra idiosincrasia. Lo cierto es que seamos venezolanos, colombianos, chinos, lo que tú quieras que sea, la actitud con la que debemos venir a Dios es una actitud, hermano, humilde. Una actitud humilde donde el Dios de los cielos ha condescendido en en relacionarse con su pueblo. Pecadores no dignos de su presencia, pero que Él prometió que ellos la experimentarían en virtud del sacrificio acepto, hecho en primer lugar, y en segundo lugar, que ese sacrificio debe ser dado, otorgado reverentemente, de manera reverente. Una cosa que se ha perdido tanto. Solo puedo hablar de las iglesias venezolanas porque es la que más conozco. La actitud con la que muchos que se llaman cristianos vienen a la iglesia. Se sientan a veces ya con la cara, muestran de que están en todos los lugares menos donde están sentados. Que piensan en todo menos en lo que se está hablando. Que la razón por la que están acá, sea cual sea, no es, quise decir, Dios. Una cosa que debe ayudarnos a reflexionar, o cómo la Biblia nos enseña que los hombres venían ante Dios. Venimos en actitud de gemir, en clamor, porque tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Dios. Escucha, Señor, está atento a la voz de mi clamor. En segundo lugar, o la segunda estrofa que vemos, es la razón por la cual, o una de las razones que el salmista expresa su seguridad en el cual será atendido. Vean cómo él describe qué es lo que le complace a Dios y qué es lo que él rechaza. Él dice en el versículo 4: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. La razón en la cual, o una de las razones, aparte obviamente de que el Señor ha aceptado el sacrificio, el sacrificio y el holocausto que Él ha ofrecido, es porque Él confía lo que la revelación de Dios le ha enseñado, de que Dios no tiene comunión con el impío. Ahora, cuando nosotros leemos el Salmo 4 al 6, pareciera que nos estuviera describiendo a distintas personas. Nos describe a uno que se complace en la maldad, a otro que es un malo, nos describe a los que hacen iniquidad, describe también a los que hablan mentira. Luego pareciera que es otro que es un sanguinario y engañador. Y en el versículo 9 dice cuál es la característica de ellos: en su boca, en su sepulcro abierto, en su garganta. Una pregunta que les quiero hacer: cuando usted ve estos títulos, impío, pecador, malvado, engañador, hacedores de iniquidad, ¿en qué piensan? Pueden opinar, ¿en qué piensan? ¿A quién está describiendo la Biblia en ese momento? Cualquiera, no se preocupe. No todos a la vez. A nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Porque dicen que Dios no va a estar con ellos. Pues arrepentirnos de nuestro. Exacto, sí. Bueno, veo que esta iglesia está muy bien instruida en la palabra del Señor. Le voy a decir lo que generalmente otros cristianos piensan cuando se habla de impíos, pecadores, abominadores de Dios, malvados. Por lo general, en nuestras iglesias, los cristianos creen que se está describiendo a la gente que está fuera de la iglesia.
Es decir, aquí está la reunión de los justos, justificados por Dios. Es cierto, es cierto. Éramos pecadores, éramos malvados, pero hemos sido justificados y perdonados por Dios. Pero que ya aquí, ya hechos salvos, ya está dentro o dentro de la membresía de la iglesia, como lo queramos entender, ya ese tipo de calificativos es para otros. Los que están amaneciendo ahorita de la borrachera, los que están ahorita en el adulterio, los que están ahorita pasando el efecto de todas las drogas que se consumieron toda la noche, los que han abandonado a sus esposas e hijos, a esas personas malvadas que no quieren escuchar la palabra de Dios, aquellos que no están reunidos con nosotros sencillamente. Pero uno queda sorprendido, mis hermanos, que en la Biblia o en los Salmos particularmente, esas descripciones, si bien son apropiadas para aquellos que rechazan a Dios y a su Hijo Jesucristo, describen, por ejemplo, a los que en este momento hacían parte del pueblo de Israel. Describe a aquellos que inclusive tenían la señal del pacto, digámosle, de la iglesia judía, de la iglesia del antiguo pacto, de Israel anterior. Es más, se presentaba con el sacerdote en este momento. Estaba ofreciendo sacrificio. Lo vamos a ver para que vean que sí es así. Eran identificados como partes del pueblo de Dios. Y sin embargo, en los salmos, en la palabra del Señor, se les califica a estos que aparentemente son cristianos, probablemente tienen una corbata, probablemente pueden enseñar, probablemente leen la Biblia y oran y se congregan cada vez que hay una reunión en la iglesia, pero la Biblia dice que son malvados, son impíos, son pecadores. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 5, 26, no tiene que buscarlo, el Señor describe a los israelitas y dice: porque fueron hallados en mi pueblo impíos. Jeremías capítulo 5, versículo 21. Un pasaje que sí quiero que busque conmigo es Salmo 50. No pierda el Salmo 5. En el Salmo 50, por ejemplo, se nos describe quiénes son los justos. Dice el salmista en el versículo 5: juntadme a mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. De manera que vemos aquí que Dios dice que aquellos santos son aquellos que entraron en pacto con Él. Sin embargo, en el mismo Salmo, lea desde el versículo 16 la siguiente descripción: pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección, echas a tus espaldas mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él. Con el adúltero era tu parte. Tu boca metías en mal. Tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensaba que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Si usted nota cómo el salmista empieza a describir a esos malos conocían el pacto de Dios porque lo tenían en su boca, y es como un reclamo: ¿qué tienes tú que está hablando de mi pacto en tu boca? Es decir, no eran impíos ignorantes, conocían las leyes de Dios. De hecho, si te las echas a espaldas, porque aún contra tu hermano hablas, es decir, te sentabas junto a él. Ellos hacían vida junto con los justos. Pero el salmista lo describe como quienes, no como los filisteos, los moabitas, los incircuncisos. No, eran israelitas circuncisos, aparentemente parte del pueblo de Dios,
acercándose también en sacrificio y ofrenda, caminando junto a ellos. Pero las apariencias engañan. Yo puedo engañar a alguna persona aparentemente, pero a Dios no lo podemos engañar. Y Dios dice, es un malo, es un perverso, es un impío. Por eso en el Proverbio 28 dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Es decir, él también se presenta ofrendando, pero Dios lo aborrece. ¿Por qué? Porque es un impío, no es un justo. Una descripción de este impío también es, por ejemplo, el rey Saúl. ¿De dónde era el rey Saúl? Era el rey de Israel, era un israelita, era un benjamita. Seguramente había recibido la circuncisión. Es más, era ungido como rey, como símbolo inclusive del ungimiento del Cristo, del Mesías que vendría por su pueblo. Y sin embargo, el Señor no aceptó el sacrificio de Saúl. A Dios le sobraba sacrificios de Saúl, pero le faltaba ¿qué? Obediencia. Tanto fue así que Samuel le dijo que era mejor la obediencia, el prestar atención, que la grosura de los carneros. Ustedes se recuerdan, por ejemplo, en el episodio del segundo libro de Samuel, creo que es el capítulo 15, un poco más, un poco menos, cuando Absalón crea el amotinamiento contra su padre David. Si usted lee los primeros versículos, que cómo él hace esa planificación, esto es lo que le dice a su papá: déjame ir a Hebrón a pagar mis votos a Jehová. Hipócrita. Vean que no era un filisteo que blasfemaba el nombre de Dios, no, era alguien dentro de la comunidad del pacto, que hablaba, tenía en su boca la ley de Dios, pero por dentro tenía maquinaciones y planificaciones perversas. Un impío. Coré, Abirán y Datán. Creo que por el tiempo no me va a dar tiempo de buscarlo, de buscar la cita. Está en Números 16 al principio, y usted puede leer el versículo, también el capítulo 16, capítulo 16, versículo 26. Cuando usted lee el episodio que ellos se amotinan contra Moisés, ellos dicen unas palabras, ellos dicen fantásticas. Ellos dicen: ¿por qué ustedes, dicen a Moisés y a Aarón, quién les dijo a ustedes que eran de verdad quienes dirigirían al pueblo de Israel? Esta congregación es santa y ustedes la están llevando por donde no es. Discurso, decimos allá que estamos bien acostumbrados en Venezuela, populista. Míralo, esta congregación tan hermosa, tan buena. Y la Biblia dice que cuando Dios quiso juzgarlos, les dijo: apártense de esos impíos. En el Salmo 5 vemos que también se describen como lengua mentirosa, engañadores, hablan mentiras. Clasificación de verdad y mentira. Para nosotros una verdad es algo que corresponde a la realidad. Yo les dije, me levanté a las 8 de la mañana y alguien se cerciora que sí, no es verdad. Lo que él está diciendo es consonante o es consistente con la realidad, así pasó. Entonces usted dice, bueno, él dijo una verdad, no dijo una mentira. En la mente hebrea es un poco diferente a lo que nosotros, la concepción de verdad y mentira. Para la mente hebrea, la concepción de verdad es lo consistente, lo firme, lo que en realidad se mantiene. Por eso dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es decir, que el hombre puede confiar en Dios, no se va a caer. Y la mentira también se ve con lo que el uso de los hechos que no corresponde a la verdad, o que se utiliza para hacer un mal. Un ejemplo de esto, mis hermanos, es Salmo 52.
Salmo 52, cuando Doeg el edomita da un reporte a Saúl cuando David estaba huyendo de él, y él le dice ¿dónde está David? Capítulo 52, versículo 1. Miren cómo David se expresa hacia Doeg y hacia Saúl. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaños. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. La historia está en 1 Samuel 22 y es cuando David está huyendo de Saúl y él entra a la casa de Ahitofel, el sacerdote, y era una ciudad donde estaban los profetas también. Doeg el edomita ve a David y le avisa a Saúl. Pero ya cuando Saúl viene, David se había ido. Saúl en su rabia mató a todos los profetas y sacerdotes de esa ciudad. Los mató a todos. Ahora, Doeg el edomita dijo cosas que correspondían a la realidad. Efectivamente, David había estado allí y había escapado de Saúl. Pero ¿cómo lo califica David? A Saúl y a Doeg amaron toda clase de mentiras. ¿Por qué? Porque a pesar de que él estaba diciendo hechos que correspondían a la verdad, lo que estaban citando con el propósito de hacer daño, con el propósito simplemente de perjudicar a otra persona. Y la Biblia lo califica mentiroso. Le gusta la mentira, impío, engañador, sanguinario. Hermanos, todo esto que estoy tratando de información acumulando, lo digo para que como miembros del pueblo de Dios, aquellos que se consideran miembros del pueblo de Dios, debemos tener cuidado cómo usamos nuestras palabras y la información que tenemos. Y que a pesar que podamos estar muchos o varios con apariencia de piedad, según dice Timoteo, pero con nuestros hechos, ¿qué? Negando la eficacia de Él. El Señor conoció mucho de esta lengua lisonjera. ¿Cómo se aparecían los fariseos que deseaban exterminar su vida? Maestro bueno, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces. Y luego después, y el Señor que les decía, me tentáis, hipócritas. Ahora ellos no lo ofendían, no les decían maestro, que era bueno, que sabía mucho, que venía de Dios, pero obviamente a nuestro Señor Jesús no lo engañaban, y Él les decía, son unas serpientes, tienen lengua mentirosa, labios lisonjeros. Por eso el salmista describe cómo son ellos en realidad. Ellos nunca hablan con sinceridad, versículo 9. Sus entrañas, es decir, lo más profundo de su ser, son maldad. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Impíos al cantar. Me pregunto yo, delante del Señor, ¿será que Dios me podría ver así? Como un impío, y no porque quizás estoy emborrachándome en la calle, le estoy siendo infiel a mi esposa con muchas mujeres o con una sola mujer, no importa cuántas, no porque estoy jugando al azar, me malgasto el dinero, no porque estoy en lo privado viendo pornografía, no porque estoy drogándome cada vez que tengo la oportunidad, no porque robo en mi trabajo, la oportunidad que tengo de estafar a otros, lo hago, que eso sí en verdad es también ser un impío, pero la palabra de Dios dice, también, y es algo que debemos cuidarnos, que muy probablemente
aún con nuestra apariencia cristiana o piadosa, seamos impíos sanguinarios, presentándose delante de Dios. En el versículo 10 está la petición. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, ¿qué? Échalos fuera. No puedes echar afuera a alguien que ya está afuera. Están adentro. Y es una petición, Señor, purifica tu iglesia, santifica. Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque a la final se rebelaron contra ti. Tiempo se me ha ido, ¿cierto? ¿Sí? Vamos a ir finalizando la última estrofa. Una aclaración. ¿Cómo pudiéramos conciliar, por ejemplo, esa cuestión es imprecatoria de decirle, Señor, castígalos? ¿Cómo lo conciliamos con lo que el Señor nos dice, amar a nuestros enemigos? O sea, como para no caer sin ningún extremo precisamente dañino en ese sentido. Eso lo puedo responder ahorita en un momento. Okay. Aunque para adelantar, se refiere, hermano, la palabra del Señor no se contradice y es bastante clara. Pero sí pedir, si es legítimo, como más de 60 salmos nos los enseñan, que nosotros podamos pedir el juicio de Dios sobre los impíos. Ahora, el juicio de Dios es que el Señor haga de una manera hacer valer la verdad, la justicia, que los malos no prosperen. No sé si se ha dado cuenta, por ejemplo, cuando nosotros vemos que en la sociedad cada vez la maldad crece y crece, como Habacuc decía, ¿por qué me haces ver tanta maldad? El malo es el que gobierna. Por ejemplo, pasa en nuestro país que cada vez se producen cada vez más leyes injustas, cada vez la vida es más gravosa, cada vez llevar una vida santa es más difícil. Entonces, como que, Dios mío, en el palabra de los salmistas o el mismo Habacuc, Señor, ¿no sabes qué está pasando? Señor, ¿no te has dado cuenta? Permites tanta injusticia. El pedir el juicio de Dios es, Señor, detén la injusticia, que no prosperen las maquinaciones de los malvados. ¿Por qué, hermano? Porque esta tierra es de Dios, no es del diablo, no es de los hombres. Por lo tanto, el cristiano debe amar que en la tierra, que en la sociedad haya justicia. Por lo tanto, Señor, detén la maldad, ejecuta un juicio como tú quieres. Ahora, tenemos que tener cuidado de que a veces ese juicio es como yo quiero. Una esposa que ha sido maltratada, castígalo Dios. O sea, como a Nabal, como le pasó a Abigail. Cuidado con esos pensamientos, ¿verdad? Pero en ese momento el juicio de Dios sobre Nabal, o una liberación sobre Abigail, fue quitarle la vida a Nabal, porque él era un tropiezo. Ese juicio que vino sobre Nabal. Ahora, David casi se venga él mismo, recuerdan, que David dice, no me va a dar lo que me corresponde. Y Abigail lo persuade para que no lo haga. Y David es como que hiciera, bueno, Señor, ve a los malvados, y pudiera orar este salmo, castígalos tú. Para esa ocasión, no estoy diciendo que para todas, el Señor juzgó a Nabal y le quitó la vida. Ahora, esa no se la quitó David. No fue un acto de rabia de David. No, David no tomó la justicia por sus propias manos. Dejó todo juicio a Dios. Y Dios le quitó la vida. En Romanos dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Quiere decir que aún nosotros, y en Mateo 5 se nos enseña, que ese deseo de vengarnos de nuestros enemigos, podamos orar por misericordia por ellos, en primer lugar, pero que definitivamente el Señor es Señor y no yo, ejecute su juicio. O sea que está basada en la justicia de Dios siempre. En la justicia. No es mi deseo pecaminoso de destrucción, no, sino
basado siempre en la justicia de Dios. De hecho, vean cómo dice el mismo versículo 10 del Salmo 5, dice: castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque, ¿por qué? Porque me han ofendido, y a mí, yo que he sido tan bueno con ellos, yo que nunca les he hecho mal, yo lo que hice fue tratar de animarlos y mira cómo me pagan. Dios, castígalos. Esa no es la oración del salmista. Y dice: Señor, juzga a aquellos que se rebelan abiertamente contra ti. Es un juicio para aquellos, porque la Biblia dice que es así. Ahora, que el Señor, hermanos, en su misericordia lo largue, tenga paciencia, como dice Romanos 2, su longanimidad te dirige al arrepentimiento. Quisiera pasar inclusive, ya que estábamos tocando ese tema, que a pesar de que son impíos, malvados, sanguinarios, ustedes dieron una respuesta acertada al principio cuando yo les pregunté: ¿quiénes son esos? Nosotros también éramos esos. El hecho inclusive que por la misericordia de Dios podamos contarnos como justos o justificados por el Cordero de Dios, no dice, no significa que intrínsecamente en nosotros hay una justicia que Dios alaba, sino que la justicia que precisamente nosotros ostentamos viene a través de Jesucristo. Por fe se nos ha imputado la doctrina de la justificación. Sin embargo, no está mal, escúcheme bien, no está mal hablar cuando realmente yo puedo decir que soy un hijo de Dios como un justo delante de Dios. No está mal. Es más, en el Salmo 7, a continuación, el salmista dice: Señor, júzgame conforme a mi justicia. ¿Cuántos de nosotros, no tienen que levantar la mano, solo de reflexión lo digo, cuántos de nosotros nos atrevemos a orar así? Nosotros, no, Señor, no te recuerdes de mis pecados. Jesucristo está, la sangre de Jesucristo está sobre mi vida. Pero el salmista, David, se atrevía a orar: Señor, júzgame conforme a mi justicia. ¿Por qué? Porque así como en Job, como en los Salmos, se pedía eso, primero de estar en Cristo, pero también de situaciones particulares. Por ejemplo, que se me acuse de algo que en realidad yo no he hecho. Si es justo lo que está pidiendo. Es justo. Señor, se me está acusando de tal situación. Se me está acusando que me fui a pasear a Bogotá. No, Señor, no he estado paseando. ¿Sabe las razones por las que estoy en Bogotá? Por ejemplo, que alguien allá en Venezuela, el pastor se está malgastando el dinero de la gente. No, ni un bolívar se ha gastado. Generosamente los hermanos de Equipando Siervos nos han ayudado a venir. Como eso no corresponde a la verdad, es una acusación injusta, es legítimo orar: Señor, haz valer nuestra integridad en ese caso. ¿Me estoy explicando? Se puede pedir. Ahora, a pesar de estos impíos, estos sanguinarios, estos malvados, que muy bien respondieron que nosotros éramos eso, y esperemos que podamos usar éramos, porque hemos sido santificados en el Señor Jesucristo, justificados también, la Biblia le da esperanza. Lo que dice, por ejemplo, Ezequiel 18: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Quiero yo la muerte del impío, dice el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos. Quiero decirle, mi querido hermano o amigo, que a pesar de que con la palabra del Señor pueda haber convicción de que realmente ha sido alguien que se ha apartado de la ley de Dios, incluso aparentando, siendo cristiano, como es el tema nuestro en el Salmo 5, hay perdón si venimos a Dios.
hay perdón y justificación. Para terminar, por supuesto, hemos hablado acerca de la ocasión del salmista, era el sacrificio del cordero en la mañana, era durante el tabernáculo o durante el templo, era el sacrificio diario, el holocausto diario, y allí entonces él ofrecía y se garantizaba su presencia. Todos los días entonces un sacerdote tenía que venir en la mañana y en la tarde a ofrecer ese sacrificio, el sacrificio del holocausto diario, el que acabamos de ver. En el nuevo pacto, como describe Pablo, que es un mejor pacto, se nos ofrece, hermanos, el fundamento por el cual nosotros podemos venir primeramente a Dios todos los días, o un día como hoy, como cuerpo, como comunidad cristiana, acercarnos a Dios. Hebreos capítulo 10, y con esto finalizamos. Podemos ver cómo el autor de Hebreos tiene en mente este sacrificio, o lo que se describe en el Salmo 5 o en Éxodo 29. Hebreos capítulo 10, versículo 8, dice la Biblia, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, para establecer esto último. En esa voluntad que dice, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. El sacerdote o el ofrendante del Salmo 5, ¿cuántas veces tenía que venir? Diario. ¿Cuántas veces al día? 2, por la mañana y por la tarde. Eran 2 ofrendas diarias que se le ofrecían a Dios en ese momento en el antiguo pacto. Pero la Biblia dice aquí en Hebreo que el sacrificio de nuestro Señor fue hecho ¿cuántas veces? Una vez. Para siempre, hermano. Versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, con plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Es cierto que cada sacerdote todos los días ofrecía un sacrificio, que obviamente que su efectividad era evidente, porque tenía que hacer, su falta de efectividad era evidente, porque en la mañana por los pecados de anoche, en la tarde seguro se hizo pecados durante el día, al otro día volver a ofrecer y esperar: Señor, de mañana me presentaré y esperaré que tú hayas hecho acepto el sacrificio. Pero nosotros, hermanos, la iglesia del Señor, por un nuevo pacto, esta vez no con un cordero, un animal, sino con el Cordero de Dios, Jesús, ofrecido no cada mañana y cada tarde, sino una sola vez y para siempre, nos ha santificado, nos ha justificado.
¿Recuerdan cuál era la razón de hacer precisamente este sacrificio? Para garantizar la presencia de Dios. Allí me reuniré con ellos, dice Éxodo 29. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Hermanos, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, se ha garantizado la presencia de Dios entre nosotros. ¿Cómo vamos a venir? ¿Cómo le rendimos culto? ¿Cómo a veces nuestras vidas pueden mostrar displicencia, aburrimiento, fastidio, cuando el Señor nos ha hecho objetos de un nuevo y mejor pacto a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Amén. ¿Alguna otra pregunta, hermano? Dios les bendiga. Oremos. Gracias, Padre, porque podemos ver a través de tu palabra la importancia, Señor, de mantenernos bajo la doctrina de entender la justificación, Señor, a través del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque de esa manera, con la ofrenda de Él y Él como sacerdote, como intermediario nuestro, una vez para siempre nos ha santificado y ha garantizado tu presencia entre nosotros. Alabado seas tú, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Señor, también hemos visto que hay una situación, hay unas características que describen a los impíos y los distancian de los justos. Y es aquello, Señor, que usamos inclusive nuestro vivir, nuestro hablar se caracteriza, Señor, por la lisonja, la mentira, el encubrimiento. ¿Cuántos de nosotros podemos estar desenvolviéndonos en la vida de la iglesia, de tu pueblo, pero realmente con nuestros hechos negados, Señor? Ayúdanos a que no caigamos en tan grave pecado, Señor. Y si alguno de los que estamos presentes ha caído en esta situación, te ruego que tu palabra lo haya ayudado para que venga en arrepentimiento y garantizar el perdón, para que él pueda ver que tú le garantizas el perdón de sus pecados por los méritos de nuestro Salvador. Gracias, Señor, por tu bondad. Permítenos prepararnos para rendirte un culto y adoración de la cual eres digno. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Hermanos, tenemos 10 minutos de receso. Pueden pasar a tomar tinto, aromática y ya regresamos.